Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el euro contra el dólar. Espero que estéis bien y que hayáis disfrutado de este fin de semana. Como bien sabéis, venimos en una semana cargada de noticias y en esta semana concretamente pues tocará un análisis muy extensivo de todas aquellas que tienen que ver con Estados Unidos. De hecho, digamos, eclipsan, ¿no?, lo que es el panorama total y por lo tanto, pues esta semana habrá que estar muy atentos sobre todo a los movimientos del dólar. Para aquellos que no hayáis visto nunca un vídeo mío antes, deciros que consta de tres partes. Primero un análisis fundamental, seguido de un análisis técnico y por último una conclusión con ambas partes. Así que vamos allá. Lo primero de todo, en cuanto a noticias fundamentales, en el día de hoy tenemos, o teníamos más bien, la confianza del IFO, ¿no?, alemán, y en este caso pues daba un poquito peor resultado del esperado, aunque aún así batía el régimen anterior. Ni buenas noticias ni malas noticias, simplemente nos encontramos en un momento de incertidumbre y por lo tanto los crecimientos de confianza se ven realmente alterados y por supuesto es muy difícil acertar con las previsiones. Pero mañana ya empezamos con lo bueno, mañana empezamos ya con las principales noticias por parte del dólar, empezamos con la confianza del consumidor del mes de abril, en la misma línea que Alemania. Sin embargo, la previsión es que caiga y si de hecho en Alemania ha salido más baja, todo apunta a que veremos que en Estados Unidos esta confianza cae. Punto positivo, bueno, sigue estando por encima de los 100 puntos, por lo tanto es un punto o una situación más que tranquila, ¿no? Al final estamos en 104 puntos, puede caer hacia los 103, aún así sigue siendo un valor más que positivo. Por otro lado, nuevas ventas de viviendas, seguimos estando por encima de los 600.000, seguimos estando en 630.000, cae 10.000 viviendas, pero eso aún así es un término extraordinariamente positivo que sobrecalienta el mercado americano. Por otro lado, yéndonos al miércoles, pues tenemos los bienes duraderos, ventas en el mes de marzo, unas caídas de 0,2, según la previsión, nada que nos deba de preocupar, nada que nos deba de quitar el sueño. Yéndonos al jueves, ya tenemos, yo creo que las noticias más importantes de esta semana, conjunto a la que tenemos el viernes. Tenemos el PIB del primer trimestre de Estados Unidos, en el cual pues la previsión es que sea del 2%. Sin embargo, en el anterior, es decir, en el último trimestre del año 2022 teníamos un 2,6%, por lo tanto la ralentización de la economía ya se hace notar y una ralentización en la economía, pues os podéis imaginar lo que significa para el resto a nivel global. No os estoy contando nada nuevo, nada que no sepáis o nada que no seguramente no hayáis visto en vuestros telediarios o en vuestras páginas de economía favoritas. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Ahora bien, ya os digo que ese 2% significa casi una recesión en Estados Unidos teniendo en cuenta los datos tan positivos que hemos tenido de crecimiento los últimos años, o por lo menos una ralentización clara y evidente. Aunque ahora bien, nos vamos al segundo dato más importante del día, del jueves. Tenemos la petición de desempleo, ¿no?, la petición inicial que pasa de 245 a 248, una cifra nimia, sobre todo teniendo en cuenta los resultados empresariales que estamos teniendo durante las últimas semanas, que si bien es cierto baten lo que son las previsiones, seguían siendo unas previsiones muy bajas respecto al año anterior, por lo tanto era muy complicado también no batirlas, a poco que hicieran, pues realmente se iban a encontrar con esa situación. Y por último, pues tenemos ventas pendientes de viviendas pendientes de venta, ¿no? En este caso, pues como os podéis imaginar, ¿no?, si caían el martes, pues caen en el día del jueves según las previsiones. Y vamos con el viernes. Viernes tan solo hay 3 noticias del euro. Tenemos el desempleo en Alemania, que permanece estable, y la previsión de crecimiento del primer trimestre de Alemania. Fijaros qué diferencia respecto a Estados Unidos, que hablábamos de un 2%. Alemania estamos hablando de un 0,3%, que a poco que salga peor de lo esperado, estaríamos hablando de que Alemania este primer trimestre del año no ha crecido nada. Y aún así, la generación de desempleo pues es francamente baja, ¿no? Por lo tanto, la economía anda en un péndulo muy complicado de sortear en el mediano plazo. Por otro lado, tenemos el CPI alemán, el coste de producción, el índice de coste de producción, que se reduce desde un 0,8 a un 0,6 en las previsiones. Esto aún así sigue siendo un coste más elevado, por lo tanto atacará a la inflación subyacente. Y por último, y yo creo que es la noticia más importante del dólar porque es la que más mira la Reserva Federal, que encima viene justamente un viernes, es el PCE Price Index, ¿no?, el Core Price Index, que al final lo que viene diciendo
de una manera o de otra es los precios, ¿no? que afectan a la inflación subyacente si suben o no. Y la previsión, o por lo menos el dato previo era de 0,3 y la previsión es que sea el 0,3, es decir, que la inflación subyacente no está subiendo, pero tampoco está cayendo. Por lo tanto, significa que la inflación se ha cronificado. Como veis, son muchas noticias y estas noticias pues afectan enormemente a esta semana. ¿Qué es con lo que me quedaría? Pues con lo que me quedaría son con las noticias tanto del jueves como con las noticias del viernes, que son realmente, yo creo, las más importantes. Y aquí ya pasaríamos al término del análisis técnico. El análisis técnico, como podéis ver durante el día de hoy, el euro dólar ha subido de una manera muy importante hasta superar la barrera del 1.10. Ya volvemos a esos términos anteriores donde yo siempre os he comentado que el euro dólar pues, se sentía realmente cómodo en el 1.10, que es la zona pivote, la zona estanca, la zona donde realmente el euro dólar le gusta estar, porque al final es para lo que se diseñó realmente este tipo de cambio. Nadie os lo dirá, nadie os lo afirmará, pero realmente a los americanos les interesa que el euro ande más fuerte que al dólar y además tampoco excesivamente caro. Por lo tanto, este diferencial es el que por lo general, y si veis a la tendencia histórica, se ha intentado llegar, ¿no? Con el paso de los años. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues bueno, pues lo que nos encontramos es una vela en máximos del día de hoy, intentando retestear, ¿no? Una vez más, fijaros que las coincidencias no son casualidades, este máximo de aquí y los máximos de las velas que teníamos los días anteriores. Por lo tanto, a cualquiera se le haría el estómago una situación, pues yo creo que más que evidente, ¿no? De apatía para seguir comprando, ¿no? Porque nos encontramos ya buscando los máximos de este año 2022 y de hecho incluso buscaríamos los máximos ya desde marzo del año 22, es decir, que realmente ha pasado un año y nos encontramos en el mismo punto. Por lo tanto, también con esto os quiero decir muchas veces que en el Forex simplemente es una cuestión de paciencia, pero claro, esperar un año a que ocurra lo contrario puede resultar en terminantemente un dolor inmenso. Por otro lado, pues bueno, pues en este caso ya si utilizamos lo que son los indicadores, porque fijaros que es que nos encontramos en mitad de un canal, nos encontramos entre el 1.11 y el 1.09, pues ¿qué es lo que nos están diciendo? Ya sabéis que utilizamos siempre los mismos indicadores, las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y luego por otro lado utilizamos el MAC. Fijaros que nos encontramos en una situación, pues como os digo, tremendamente complicada, porque según las bandas de Bollinger estamos a punto casi de salirnos por la cota superior, mientras que por otro lado tenemos una compra que nos está diciendo el RSI estocástico. Fijaros que la línea rápida en cuanto tocó el 20 automáticamente subió para cruzarse con la línea lenta, pero no le dejó entrar en la zona, por lo tanto puede darnos lugar a error. ¿Y por qué nos puede dar también lugar a error? Aquí lo vemos yo creo que con el MAC de una manera importante. Fijaros que se cruzó, parecía que iba a tener una caída ya después de un... digamos, ¿no? De una estructura, pues yo creo que bastante alargada en el tiempo, mientras que esa caída ha vuelto a cruzarse y ha vuelto a situarnos en una posición positiva, es decir, que la tendencia no se encuentra para nada clara. ¿Qué nos dice esto o qué nos transmite esto? Pues mucha inseguridad. Yo creo que el análisis técnico esta semana es realmente complicado y el que os diga lo contrario os miente. Ya sabéis que todas las semanas este análisis, pues sin duda alguna, nos da cierta luz, pero ahora mismo yo creo que se encuentra en una manera complicada de analizar. Entonces, quitando lo que son los indicadores y quedándose únicamente con Bollinger y además con esta resistencia que ya hemos probado en varias ocasiones, pues yo lo que os diría es que no perdáis la oportunidad de vender. Y me diréis, bueno, ¿y de vender? ¿Por qué? Porque fijaros, ya la fuerza que tenía el MAC era de no saber hacia dónde iba. También pensaros que no hay noticias ni de subidas de tipos, y esto es la sería parte de la conclusión, pensad que no hay ni subidas de tipos, ni hay noticias de NFPs, ni hay noticias de inflación, ni hay discursos a la vista. Por lo tanto, la capacidad que tiene de subir el euro dólar yo creo que ya es bastante limitada. Es decir, que lo más probable es que con una venta a este punto, es decir, que si nosotros intentamos una posición vendedora, nos jugaríamos unos 30 pips, pero si intenta recuperar la media de la anterior zona, es decir, por lo menos recuperar hasta aquí, estaríamos hablando de 90 pips, un ratio de 3-1 que yo creo que en un movimiento tal y como el que tenemos ahora mismo es más que razonable. En caso de que llegue a un 11, posible venta. En caso de que termine de romper esta resistencia, pues ya os digo yo que muy probablemente apoyen la zona de concentración
que hemos tenido durante la última semana. Las noticias están claras, las noticias están desde el punto de vista en el cual Estados Unidos no es que vaya especialmente bien, ya lo hemos visto con el dato de confianza y lo hemos visto con el tema de viviendas, es decir, realmente y con el tema del PIB va bien, pero no especialmente bien. Y Europa pues tampoco se queda atrás, ¿no? Sobre todo con el tema de que la inflación, la inflación en Alemania, la core, pues sigue estando al doble de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en ese sentido el mensaje que lanzan los dos países, los dos continentes es que no están especialmente bien, por lo tanto, ya os digo yo que además con un análisis técnico poco claro, lo que mejor puede suceder y lo que más probablemente suceda es una lateralización y la lateralización pasa por volver a esta zona de juego. Por lo tanto, con esto me despido, espero que os sea de utilidad el vídeo, dadle un like, compartidlo si os ha gustado y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.